y vamos a compartir la guía para que todos veamos de qué estás hablando. Me decías del ejercicio 2. Sí, sí, todos los del ejercicio 2. No, ni idea. Porque justo se me colgó el Adobe. Bueno, a ver, ¿qué decía el ejercicio 2? Mientras estaba abriendo el Adobe, que se está tomando su tiempo, pero bueno, se colgó y no Decía responde. si W es igual a 1,3, o sea, 1,3, pertenece a R2 y se Ujú. graficaron en el plano de los siguientes conjuntos. A ver si abre ahora. Eso. Bien, graficada en el plano. Perfecto. A ver, algunas cositas. En realidad, esto suele pasar en casi todas las prácticas de todas las materias, sobre todo de las que son de exactas, ¿no? Eh, Uno tiene un montón de ejercicios en la guía, ¿sí? Y no necesariamente es que todos los ejercicios de la guía son como netamente imprescindibles, pero son procesos para ir entendiendo distintas cosas, ¿sí? En ejercicio 2 es como para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Eh, ¿Qué me va pasando cuando voy alterando distintas cosas? ¿Sí? O sea, yo sé que dije esto y la mayoría de ustedes dice, "Ujú, no entendí nada". Bueno, ahora vamos a ver. Fíjense que la lectura, de hecho, de este ejercicio, ustedes, me pongo en el lugar de ustedes y dicen, no tengo ni idea qué es lo que hay que hacer. Bueno, me dice que hay que graficar. Perfecto. No tengo ni idea qué es lo que me está diciendo acá, acá y acá. ¿Sí? Y tienen razón en no tener idea, y sí, tienen razón en no tener idea. Bueno, pero para eso es donde empieza la lectura de todo lo que es la simbología de matemática. ¿Sí? Esto es lo que a principio de año yo les decía. Leer los libros de matemática no es necesariamente fácil, sobre todo para uno que no está acostumbrado. ¿Sí? Acá me dice, T por W tal que T es un número real. ¿Sí? Me dice 1, 3 pertenece a R2. Graficada en el plano de los siguientes conjuntos. Bueno, ¿qué significa esto? Nosotros estamos viendo vectores. ¿Sí? Entonces vamos a dejar de compartir. Yo lo que tengo es el plano 1, 3. Este es el punto y el vector va a ser este de acá. Este es el vector. ¿Sí? Ese es el vector 1, 3. Sale del 0, 0 y termina en el 1, 3. Ahora, el primero me dice el conjunto L, dice T por W, tal que T pertenece a los reales. ¿Qué significa multiplicar a un vector por un número T? O sea, acá lo que estamos haciendo es la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Qué es lo que me hace gráficamente multiplicar a un vector por un escalar? Lo que hace es me da un múltiplo del vector. ¿Qué significa que me va a dar un múltiplo de vector? Que sobre esta recta que yo tengo acá, ¿sí? Vamos a suponer que esto es una recta, sobre esa recta me va a dar otro vector. Ya puede ser que el vector sea más grande, apuntando para el mismo lado, o apuntando para otro lado, puede ser que sea más chico, puede que sea igual, si yo lo multiplico por 1, puede que sea en módulo igual, pero que apunte para el otro lado, si yo multiplico por -1.
¿sí? Entonces, en particular, si yo lo multiplico por todos los números reales, lo que voy a estar obteniendo va a ser toda esta recta. Es conceptual el ejercicio, ¿sí? Como para entender el concepto de qué es lo que me pasa cuando yo multiplico a un vector por un escalar. Voy a obtener todos los múltiplos, y todos los múltiplos son todos los vectores que están en esa dirección. No importa el sentido. ¿Por qué todos? Porque me dice que t pertenece a los reales. Porque estoy encontrando todos los vectores. O sea, al multiplicar por todos los números reales, estoy encontrando todos los múltiplos posibles. Ahora, en el punto B, me dice solamente, este era el A, ¿sí? En el B, lo que me dice es T por W, tal que T pertenece a los reales mayores o iguales a 0. En este caso, solamente estoy multiplicando por los números positivos, con lo cual toda esta parte, que es cuando tiene otro sentido, que apunta para el otro lado, no la voy a graficar, sino que va a ser la semirrecta, que va desde el 0, 0 para arriba. Y en el caso del C, me dice que L son T por W, tal que T, lo está escrito de otra manera, pertenece a 0, 1. ¿Sí? Está escrito de otra manera, pero dice lo mismo. Bueno, lo que me está diciendo son todos los múltiplos del vector W, pero que son más chicos que el mismo vector en módulo hasta su medida del vector que es 1. Entonces, en ese caso me va a dar todos los vectores que hay entre esto y esto. Todos los vectores que están acá. Todos los posibles. Así chiquito. Todos siempre saliendo desde el 0, 0. Eso es lo que me va a dar. Es conceptual el ejercicio. Es para entender qué significa multiplicar a un escalar por un vector, pero visualmente. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es múltiplos. Joaquín, ¿se entendió o te provoqué una ensalada más grande todavía? No, o sea, entendí que, o sea, el primero panel era marcar el 1, el 3, o sea, el 1, el 3, y que era todos los reales, porque la línea va como infinita la línea, ¿no? Claro, te da infinito, porque como son todos los reales, vos, o sea, vos podés multiplicar por 1.000.000, listo. Entonces, cuando multipliques por 1.000.000 te va a dar 1.000.000, 3.000.000. Y eso va a ser para allá 1.000.000 y para arriba 3.000.000. Y lo vas a Claro, graficar. el B es lo mismo, pero que pertenece a los reales y el cero, ¿no? ¿Cómo? Que el B es lo mismo, pero que la línea va de, Claro, apunta directamente de ahí, porque no me claro, de agarra los cero. negativos. Pues, Claro, va de vamos a 0 a ver. más infinito. No va a ir para el lado del menos infinito, exactamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo multiplico por un número negativo, por un escalar negativo, lo que hace es me cambia el sentido. Entonces, si yo tengo un vector que originalmente apunta para allá, que me cambie el sentido significa que va a ir para allá. Pero si el vector originalmente lo tenía apuntando para abajo, lo que va a hacer me va a apuntar para arriba. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Y una pregunta, para tener el dibujo así, desde el A es que partís con ese dibujo inicial, ¿Cómo? como para después. No Quiero entiendo la decir que pregunta. en el A, Sí. usando a partir de lo que tenés en el A, se hacen el B y el C. O Sí, si sea, querés, tomando sí. como base. A ver, de vuelta, no es que nosotros vamos a evaluar, porque, ¿por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces lo preguntan por ver qué es lo que se va a evaluar. Entonces, por eso hago la aclaración. No es que yo les voy a evaluar el gráfico de vectores. A mí lo que me interesa es todo lo que es la operatoria de vectores, que ustedes tengan, o sea, que entiendan qué es lo que se está haciendo. ¿Sí? Porque toda la operatoria de vectores, después, gran parte de eso lo podemos trasladar a lo que son las matrices.
Y toda la parte de operatoria de matrices, ustedes, en la parte de programación, tienen que, o sea, depende para dónde encaren, utilizan un montón todo lo que es la operatoria de matrices. ¿Sí? Porque cuando ustedes Sí, sí. empiezan a ingresar datos en tablas de doble, triple entrada, y bueno, ahí están usando matrices. Y dependiendo cómo van combinando eso, van a hacer multiplicaciones de matrices. Entonces tenemos que entender bien cómo funciona esto de la multiplicación de matrices. Pero para poder llegar a eso, necesitamos sí o sí pasar por vectores. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sería el punto inicial que hay que tomar para poder después avanzar con el otro tema. Exactamente. Por eso, la parte de gráfico, ustedes van a ver que yo no voy a graficar muchísimo. Voy a graficar muy poco, como para explicar algunas cositas puntuales. Pero van a ver que sí vamos a hacer mucho hincapié en toda la parte de operatoria. ¿Sí? Que es, por ejemplo, lo que veíamos el otro día, la multiplicación de escalar entre dos vectores. ¿Sí? O sea, lo que estamos haciendo acá es el producto de un escalar por un vector. Recordemos que el producto de un escalar por un vector es que si yo tengo W, que es por ejemplo XY, y tengo T, que pertenece a los reales, T por W va a ser T por el XY. Que lo que voy a hacer es la distributiva. Entonces me queda TX, TI. Y ya está. Por eso todos los ejercicios del punto 1. Los ejercicios del punto 3 es prácticamente lo mismo, pero con vectores de R3. ¿Sí? Yo les dije, la parte de ubicar en el espacio vectores de R3, saltéensela. Sí, de vuelta, lo mismo. O sea, no nos va a interesar eso. Eventualmente graficar en el espacio lo hace un graficador. ¿Sí? No es a lo que apunta la guía. Lo que sí vamos a ver ahora es cómo encontramos el punto medio entre vectores. En realidad entre dos puntos. ¿Sí? Cualquiera. Eso es parte de lo que vamos a ver ahora. El punto medio entre P y Q, ¿sí? Va a ser P más Q sobre 2. Y esto nosotros lo podemos extender prácticamente a casi todo donde trabajemos. En realidad, en todos los tipos de espacios donde trabajemos, siempre vamos a hacer la suma de los dos sobre 2. Y eso me da el punto medio. Si nosotros trabajamos en R, ¿sí? En R, y yo quiero averiguar el punto medio entre, digo que P es menos 7 y digo que Q es 18. ¿Sí? Entonces, el punto medio va a ser menos 7 más 18 sobre 2. 11 sobre 2. Y si nosotros vamos a la recta, y yo tengo el menos 7 y tengo el 18, si lo hago a escala, van a ver que 11 medios está justo en la mitad. Con cualquier par de números, el número que está exactamente en la mitad es hacer la suma de los dos, todo eso dividido 2. Ahora, lo que me va a pasar cuando yo pase al plano, a las 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones, es que lo que voy a hacer es que coordenada a coordenada voy a hacer esta misma idea. Por eso lo podemos escribir directamente así. ¿Por qué? Porque si yo tengo omega, que es 1, 3, y
B o W y B, que es menos 5, 7. Entonces, el punto medio entre W y B va a ser W más B sobre 2. ¿Y qué significa esto? Es hacer 1, 3 más menos 5, 7 sobre 2. O sea, 1 menos 5 me queda menos 4, 3 más 7 me queda 10, todo sobre 2. O sea, menos 2, 5. Y cuando grafiquemos, voy a hacer un esquema, ¿sí? Menos 5, 7 va a estar aproximadamente acá. 1, 3 va a estar acá. Y menos 2, 5 va a estar acá. Y si ustedes se fijan, esto lo hice sin regla ni nada, pero más o menos están los tres alineados, ¿sí? Y está casi en la mitad. Tengamos en cuenta que lo hice sin regla, así nomás, o sea, la escala seguramente está mal, está, de hecho, viendo en la pantalla está torcido. Pero, si nosotros lo hacemos en una hoja cuadriculada, está justo en la mitad. ¿Sí? Así como me pasa en el plano, me pasa en R3, en R4, en R5, entonces siempre me va a pasar que el punto medio entre P y Q es P más Q sobre 2. ¿Se entendió? Sí. Bien, esta es una de las cosas que nosotros vamos a ver. La otra de las cosas que nosotros vamos a ver es la distancia que hay entre P y Q. ¿Sí? Ahora, para averiguar la distancia entre P y Q, lo que vamos a usar es Pitágoras. Nosotros tenemos un triángulo rectángulo que nos forma esto. ¿Sí? Lo que queremos averiguar, la distancia, va a ser la hipotenusa. Ahora, si se fijan, esta distancia que hay acá, acá, es lo mismo que hacer este era W y este era B. ¿Sí? Este es... Igual dice cualquier cosa, dice el 3-1. Dice el 3-3. Bueno, no importa. El 1-3 está acá. Bueno. Olvídense de este punto. Este era W. Este es 1. Ahora, la distancia que hay acá, acá, es hacer Wx menos Px. Me da toda esta distancia. Cuando yo hago 1 menos menos 5, me queda 6. Y si yo cuento los lugares que hay desde acá hasta acá, son justamente 6 lugares. Y esta distancia de acá, ¿sí? De hecho, a esto le vamos a poner módulo para que eso me garantiza que siempre me dé positivo.
Pero esta distancia que está acá es lo mismo que hacer en módulo W de I menos B de I. Si yo hago 3 menos 7 en módulo, esto me queda menos 4, en módulo me queda 4. Ahora, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todo esto, hasta acá, mide 6. Y todo esto mide 4. ¿Cuánto va a medir la hipotenusa? Bueno, recordemos que la hipotenusa al cuadrado es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Con lo cual, en la medida de la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Sí? O sea que cada uno de estos dos los tengo que elevar al cuadrado. O sea que la distancia desde P hasta Q me va a dar la raíz cuadrada de Bx menos Wx al cuadrado más Bi menos Wi al cuadrado. Y siempre la distancia entre dos puntos me va a dar eso. Ahora, ustedes dicen, bueno, pero ¿cuál pongo primero? ¿B o W? Es exactamente lo mismo. Porque si les da negativo, cuando ustedes lo elevan al cuadrado, eso siempre me queda positivo. Así que no hay problema. ¿Se trabó? Profe, Sí, esto es la distancia entre dos puntos. sí. Ok. Ahora, ¿esto se puede extender a R3? Sí. En realidad, para Rn. Si estoy en R3, me va a quedar P de X menos Q de X Una al pregunta. cuadrado. Sí, En el cateto opuesto, sí. ahí la fórmula que es la raíz de un cateto opuesto con el otro. ¿Por Sí, qué está B de X antes que W de X? es lo mismo. Ah, es indistinto poner Es uno del otro. indistinto. Porque después cuando vos lo elevás al cuadrado, te queda siempre positivo. Si estoy en R3, me queda esta fórmula de acá abajo. Si estoy en Rn, siempre me va a quedar las restas de coordenada a coordenada elevadas al cuadrado y todo eso la raíz cuadrada. Que no es casualidad que si ustedes se acuerdan de cuando la semana pasada definimos norma de un vector, tiene algo similar a esto, solamente que no tiene una resta. Bueno, no es casualidad, porque ahora lo que vamos a definir es la norma de una resta. ¿Puedo pasar de hoja? Sí. Perfecto. Si yo hago A menos C, sí, que son dos puntos o dos vectores, no importa, para nosotros va a ser lo mismo. Yo puedo definir la norma de A menos C. ¿Sí?
Si digo que A es AX, AI, AZ. ¿Sí? Y digo que C es CX, CI, CZ. La norma de A menos C va a ser, primero tengo que hacer A menos C. Cuando yo hago A menos C me queda AX menos CX. AI menos CI. Esto no, ¿eh? AZ menos CZ. Y si yo a esto le calculo la norma, lo que me termina quedando es AX menos CX al cuadrado más AI menos CI al cuadrado más AZ menos CZ al cuadrado y de esto la raíz cuadrada. O sea, calcular la distancia entre A y C es exactamente lo mismo que hacer la norma de A menos C. Mucho para viernes a la noche. Recién empieza, ¿eh? Bien, lo último que escribimos eh, la semana pasada fue el producto vectorial, perdón, el producto escalar entre dos vectores. ¿Sí? Y voy a repasar acá. ¿Sí? Lo voy a escribir en R2, lo voy a escribir en R3 y después lo voy a escribir en Rn. ¿Sí? En R2, ¿sí? B, Bx, Bi, W, es Wx, Wi. Entonces, B por W, dijimos que es Bx por Wx, más Bi por Wi. ¿Sí? Y esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un número el resultado. O sea que decimos que pertenece a los reales. ¿Eh? O sea que B por W pertenece a R. Por más que B pertenezca a R2 y W pertenezca a R2. ¿Sí? Para poder hacer el producto escalar, sí o sí necesito que los dos vectores tengan la misma dimensión. O sea, que los dos estén en el mismo plano en este caso. ¿Sí? Que los dos sean de dos dimensiones. Para R3 me va a pasar exactamente lo mismo. En R3, yo lo que tengo es que B es Bx, Bi, Bz. Y W va a ser Wx, Wi, Wz. Entonces, hacer B por W, la idea es exactamente la misma, solamente que a esto se le agrega el Bz por Wz. Y esto, el resultado, pertenece a los reales.
¿sí? Porque fíjense que ya la escritura deja de tener forma de par ordenado. Porque hago la multiplicación coordenada a coordenada. Lo mismo, necesito que estén en la misma dimensión. ¿Sí? Por eso se llama producto escalar entre vectores, porque el resultado me da un escalar. Y recordemos, la semana pasada yo les decía que cuando hablamos de escalar es que estamos hablando de un número. ¿Sí? Entonces que el resultado me dé un escalar significa que el resultado es un número. ¿Se entiende? Hay una definición que nosotros no vamos a usar, pero yo les comento, que tiene que ver que si el producto escalar entre dos vectores me da 0, lo que me está diciendo es que esos dos vectores están en un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Dicho en términos de espacios, lo que decimos es que son ortogonales. ¿Sí? Cuando hablamos de ortogonalidad es porque forman un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares. ¿Sí? En realidad el producto escalar entre dos vectores me da la norma de un vector por la norma de otro vector por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Sí? Nosotros no lo vamos a usar eso, pero es una fórmula más que me queda de que eso de hecho se puede extender a Rn. Ahora voy a escribir en Rn cómo sería con la escritura que empezamos a ver la semana pasada. ¿Sí? En Rn, ¿sí? B es B1 hasta Bn, ¿sí? W es W1 hasta Wn. Entonces, B por W me termina quedando B1 por W1 más, así hasta Bn por Wn. O, escrito como sumatoria, me queda así. Desde I igual 1 hasta N de Bi por Wi. Profe, le queda un minuto de transmisión. ¿Cómo? Le queda un minuto de transmisión. Bueno, igual yo no se lo voy a tomar así. Esto, pero les tengo que comentar que se escribe así. Sí puede pasar que yo puedo multiplicar B por B. Cuando multiplico B por B, lo que me va a dar